Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos vean. Sean bienvenidos a un nuevo podcast de nuestros dilemas y realidades. El día de hoy estoy aquí con mi compañera Natalie Miranda y con el pastor, no sé si se puede presentar, pastor. Gustavo Menéndez, para servirles. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, pastor. Queremos comenzar a conocerlo un poquito. Así que la primera pregunta que queremos hacerle es, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en el ministerio? Bueno, comencé muy joven, a mis 21 años. Tengo 32 años de ser pastor. Muy interesante, ya tiene sus añitos. Creo que ha sido el que menos tiempo en el ministerio pastoral ha tenido hasta el momento, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Yo creo que vamos a decir que sí. Es que nuestra memoria no es tan buena, nos hubiera visto ahí intentando memorizar pasos. Sí, pero y pastor, entonces podemos decir de que ya tiene bastante experiencia en el ministerio. ¿Y qué tal su familia? ¿Está casado? Bueno, gracias a Dios el Señor me permitió conocer a Belmi cuando estaba en mi primer año de pastor, allá en el Petén. Así que allá en Melchor de Mencos, allá la conocí. Y solo la vi una vez. Y se enamoró. Y me enamoré de ella y ella se fue para Nicaragua porque iba para Estados Unidos. Así que cuando la conocí, empecé a orar por ella por más de 6 meses porque ella iba para Estados Unidos. Y luego de esos 6 meses, dije, Señor, si tú la traes para tal fecha, es que ella es. Y entonces sin haber hablado con ella una vez. Así que cuando ella vino, nos hicimos novios, fuimos novios 2 meses y nos casamos en 6. Así que es una cosa muy... Una cosa muy rápida. No es una receta, sino han hecho los 6 meses de oración. Y gracias a Dios, pues el Señor nos bendijo con 3 hijos, con Gustavo, con Luis Pedro y con Mauricio, que ya son jóvenes adultos. Okay. Bueno, Byron, esto sí que se te quede, que Sí, no se te vaya la memoria. Sí, entonces vamos a apuntarla ahí para la receta mágica del pastor Gustavo. Entonces vamos a decirle a nuestro público de Petén, pastor, que ahí hay, que es un buen lugar para ir a buscar señoritas. Así es. Uno pensaría que Petén en aquel entonces era el lugar donde se mandaba a sacar el curso Caibil a los pastores. Todos los pastores que se portaban mal iban al Petén. Porque yo era capitalino, yo soy capitalino. Sin embargo... Chico fresita, le dirían. Algo así, por ahí. Entonces, mi pecado era que soy programador de computadoras. Así que el hecho de tener eso, en esa época no era muy usual. Así que Dios me mandó para allá y allá pues yo conocí a mi esposa. Era un lugar donde teníamos rutas. Éramos 2 pastores donde hoy es una misión. Donde hoy hay 19 pastores, yo tenía 25 iglesias. Y me puedo imaginar qué caminos habían en ese entonces. Era para llegar, eran 18 horas. 18 horas y metido uno en el lodo y un camión jalaba al otro. Eran condiciones muy extremas. Sin embargo, pues el mejor lugar del mundo es donde Dios quiere que tú estés. Y ahí Dios tiene la persona indicada para ti. El amor lo va a estar esperando en el momento oportuno, según Dios nos ponga las Interesante porque fíjate que, como te contaba, fuimos novios 2 meses con mi esposa. Luego de eso me trasladaron a mí para la capital. Y yo le compraba flores aquí en Guatemala y las mandaba por medio de la Rosita hasta allá, hasta Melchor. Y esas flores duraban 15 días. Es decir, eran flores con amor, sin duda. Sin duda, pastor. Sí. Y después se tardaban 3 días en llegar y ya solo se los quedaba ella 12 días. Y le duraban así. Y nunca hemos encontrado flores que duren tanto. Sin embargo, eso nos permitió en ese tiempo conocernos y en el lapso desde que nos conocimos, nos hicimos novios, a los 6 meses estábamos casándonos, porque ya me tocó trasladarme aquí a la capital y ya nunca más volví de pastor al Petén. Bueno, tal vez en algún futuro regresará pastor. Entonces, ya que hablamos un poquito de su esposa, del amor y todo esto, vamos a iniciar ya con el tema que va relacionado pues a las relaciones prematrimoniales, a un noviazgo. Usted nos presentó en su historia un noviazgo sano y entonces ahora vamos a hablar un poquito más de los noviazgos actuales, bueno, de hoy, que sufrimos hoy en día, ¿no? Y dice la primera pregunta: ¿cómo debería de ser un noviazgo
sano bíblicamente? Bueno, debes de entender que todo tiene su etapa. Y como seres humanos nosotros primero desarrollamos físicamente. Es decir, nuestro cuerpo crece entre los 8, las señoritas entre los 8 y los 12 años y los varones un poquito más tarde. Entonces nuestro cuerpo desarrolla primero físicamente. Luego de eso vas a desarrollar emocionalmente. Es decir, tienes el tamaño, pero no tienes la madurez. Entonces eres un adolescente. Y por último viene la madurez emocional. Entonces un matrimonio, un noviazgo bíblico y sano debiera entenderse como cuando tú estás pensando en alguien de manera formal. Es decir, muchos de nosotros decimos yo tengo mi novio y tengo 12 años. La llamadita sudada, ¿verdad? Sí, así. Entonces, ¿cómo tú puedes decir? En el concepto del noviazgo, el noviazgo es la antesala del matrimonio. Entonces, cuando tú quieres tener un noviazgo, que es cuando ya tienes madurez física, mental, emocional, económica, es decir, que estás apuntando a formar tu propio hogar. Entonces, ¿cómo puedes tener un matrimonio o un noviazgo sano? Bueno, primero tienes que tener la armonía entre la madurez física, mental, emocional, espiritual también. Entonces, ya cuando combinas estos elementos, tú vas a notar, por ejemplo, con Belmi, yo la llamé hoy para hacernos novios, porque nos hicimos novios por teléfono. Y al otro... Tome nota. Pero conste, yo había estado orando por ella 6 meses. Sí, ya había ayuno y oración. Ayuno y oración, había orado como nunca en mi vida había orado. Y entonces cuando yo la llamé, ella me dijo sí. Y al otro día le digo, mira, ya no quiero que seas mi novio. Ay, pastor. Y sí, así. Y ella me dice, ¿y por qué? Porque yo estoy pensando en serio contigo. Yo tenía 23 años. Yo tenía 20, iba a cumplir 24, ella tenía 23. Entonces ya no es la etapa eso de andar en noviecitos sudados, o que la niña anda ahí con el pelo como que fuera niño de chorchas o cosas así. No, ya está planchadito. Por lo menos ya se peinan, ya por lo menos. Ya hay cierta formalidad en los dos. Sí, tú vas a ver que ya los varones, aunque no se bañen, por lo menos usan el moco de gorila. Tienes el pelo, ¿verdad? Sí, tú sabes cómo cambian, porque a veces tú tienes que entender que somos niños y que como tal nos ilusionan. Y tú miras a los niños de la escuela, que es mi novia. Los suspiros. Los suspiros. Pero el noviazgo en realidad es algo serio. En el concepto bíblico encontramos, por ejemplo, el noviazgo ideal de Isaac. Isaac tenía 40 años. Para nosotros ya como que lo estaba dejando el tren. Sin embargo, él se atrevió a confiar en su papá. Noten eso, él se atrevió a confiar en su papá y él permite que le busquen una esposa. Es decir, en la antigüedad los matrimonios, los padres intervenían mucho en esto. Hoy nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, porque me gusta, porque tiene, porque sabe. Y que no se metan mis papás. Y que no se metan mis papás. Sin embargo, los matrimonios antes eran más durables, porque implicaba el consejo de los padres. Y entonces, si vas a buscar un noviazgo ideal, un matrimonio ideal en la Biblia, es el noviazgo de Isaac y de Sara. Es decir, es el ideal porque la mandan a traerla a la casa. Es decir, viajan más de 2000 kilómetros para buscarla a ella, para que fuera de la misma, con los mismos principios, los mismos valores, porque te vas a dar cuenta que más adelante todo esto tiene que ver en la felicidad posterior. Es decir, no es solo de si me gusta. Por otro lado, vas a encontrar el ejemplo de un Sansón. Un Sansón que era fuertísimo, que era un tipo, un mangazo y todo. Pero dice, esta es la que a mí me gusta. Y vayan y negocien, ¿verdad? Ajá, y le dijo a los papás, yo la quiero. Esta es la que yo quiero. El problema es entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Y entonces ahí es donde, ¿cómo tener un noviazgo bíblico? Tienes que poner las cosas en las manos de Dios. Tienes que atreverte a ponerlo en las manos de Dios. ¿Y confiar en la voluntad de Dios, pastor? Sí, porque a veces cada cosa tiene su época. Hay tiempo de estudiar, hay tiempo de jugar fútbol. Hay chicos que debieran de estar jugando fútbol y los miras ahí sentados, agarrados de la manita, echados a perder para siempre. Mientras que hay su época de todo. Entonces uno debe de entender, y tal vez es la parte más, en un lenguaje un poquito mero, ¿qué te digo? Muy coloquial.
a cada coche le llega su sábado. Para todo hay tiempo. Entonces hay tiempo de estudiar, hay tiempo de crecer, hay tiempo de desarrollarnos, pero sobre todo tienes que entender que todo tiene su momento. Pero cuando estás pensando ya en algo formal, uno tiene que seguir el modelo bíblico. El modelo bíblico. Entonces ahorita, ya que estamos hablando de tiempo, yo creo que este es un buen momento para que puedan suscribirse a nuestro canal, darle like y comentar en este episodio. Así que vamos con la siguiente pregunta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, la cual dice: ¿cuáles deberían de ser las barreras innegociables en mi noviazgo para no caer en relaciones prematrimoniales? Cuando nos referimos a relaciones prematrimoniales, nos referimos a relaciones sexuales, pastor. Bueno, tienes que notar aquí dos cosas. Todos tenemos, hoy vivimos una época de relativismo religioso y de conceptos. Es decir, no hay bueno, no hay malo. Hoy la gente piensa que si te gusta y lo puedes hacer y no le haces daño, no hay problema. Entonces, hoy pareciera que la cultura moldea la religión, cuando la religión nunca debiera de moldearse con la cultura. Es decir, que ahora vas a encontrar que hay un grupo de personas que piensan, el ajuste en la vida matrimonial, el ajuste sexual es uno de los más que toma más tiempo, como parejas cuando están casados. Incluso puede llegar a conocer a tu pareja y tener relaciones y poder disfrutarlas, puede tomarte hasta 7 años. Entonces yo escuché en un programa de jóvenes así como este, donde decía, si toma tanto tiempo, hay que empezar más rápido. Entonces hay que empezar más rápido. Pero entonces, ¿cuáles son las cosas no negociables? Bueno, tienes que entender que en toda atracción, número uno, debe haber algo, en toda relación debe haber una atracción física. Es decir, te tiene que gustar. Es decir, si no te gusta la persona con quien vas a hacer novio, tampoco es un martirio, pues. Sí, es decir, tiene que entrar por los ojos, si es no. decir, exacto, hay atracción física. La atracción física, mayormente el hombre está diseñado para responder a la atracción física. En el cambio, la mujer está diseñada para responder al tacto. Entonces, ¿qué necesita un hombre para estar listo para relaciones sexuales? Solo que una mujer le enseñe algo. Y él está listo. Él no necesita nada. Él está listo. Solo con ver. En cambio, ¿qué necesita una chica para entrar a acceder? Porque tú tienes que entender que Dios nos hizo para responder a los impulsos. El impulso sexual no es malo, pero es únicamente una bendición dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué cosas son las que no debo yo de permitir? Bueno, debo de entender que nuestro cuerpo tiene zonas erógenas. Zonas erógenas quiere decir son zonas que son fácilmente estimulables para el deseo sexual. Los labios, el cuello, las orejas, los pezones, los pechos, y no digamos más todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas no son negociables? Cuando, por ejemplo, hay algunos chicos que comienzan con el cabello, y luego comienzan del cabello. Ahí no bailan. Y luego de ahí tienen la mano más pesada y se les cae aquí al hombro. Y como que les pesa la mano. Les pesa. Y después termina pesándole las manos más para abajo. Entonces, ¿qué cosas debemos de evitar? Número uno, el contacto físico. Es decir, hay que establecer límites. Límites donde nosotros podemos estar. Evitar estar solos. Es decir, ya sea tu casa, mi casa o donde sea. Es decir, debemos de saber rendir cuentas. ¿Por qué? Porque también debes de entender que la sexualidad femenina, cuando la mujer está en su periodo previo a la ovulación, es más susceptible al estímulo sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo de tener el cuidado de no ponerme cerca del árbol de la tentación. Es decir, evitar quedarnos a solas, estar en lugares cuando no haya supervisión de un padre, de una madre o de alguien más, para no tentar al diablo. Es decir, para poder y evitar, el hombre va a llegar hasta donde la mujer diga. Entonces, si la chica no pone altos, porque a veces, y desgraciadamente aquí es donde viene el problema, que vivimos en una sociedad disfuncional donde vivimos con carencias afectivas. Entonces, por ejemplo, si mis padres no me dan afecto,
o si yo no recibo cariño y atención de mi papá, o vivo solo con mi mamá en un hogar monoparental, cualquier trapeador con pantalones que se me cruce en el camino, que me diga, ay mamita, tú sos la más chula, la más bonita, no tengo ojos para ti. Ay, que la mira, y entonces mira, dame una pruebita de amor. Y sí dice la otra babosa. Y termina dando prueba de embarazo, no prueba de embarazo. Prueba positiva. Entonces, ese es el problema. El problema es no marcar límites. No marcar límites y entender que somos nosotros, que aun cuando la sociedad es muy permisiva, existen principios que nos protegen. Entonces, como que lo importante es regirnos más por los límites que nos está imponiendo la Biblia, más que por los límites que nos está imponiendo la sociedad. Es decir, te vas a dar cuenta que en la sociedad moderna las chicas están perdiendo su virginidad a los 13, 14 años. Entonces, y el problema es que yo te voy a poner un caso. Yo fui a visitar a una niña que tenía, aquí en Los Bajitos. Aquí nomásito. Y ella tenía 16 años y estaba embarazada. Y una niña criando niños. Y le digo yo, y la mamá me dice, pastor, vaya a orar por ella. Hay cosas donde uno no debe ir a orar. Ahí por lo menos, cuando yo platicaba con la güira, cada vez que yo le preguntaba, mira, ¿y qué vas a hacer con tu niño? Lo voy a tener. Yo estaba teniendo a mi primer hijo. Y ¿sabes lo que es comprar una lata de leche de 200 pesos cada 2 días, ¿no? Y que no hay dinero que alcance ni nada. Y en eso yo le digo, mira, ¿cómo vas a mantener a tu niño? Voy a trabajar. ¿Y de qué vas a trabajar? Voy a trabajar en una maquila. Y cada vez que me contestaba ella, en lugar de aconsejarla, ganas de darle un su par de juegazos por muda. Y entonces le pregunto yo, mira, ¿y el papá del niño se va a hacer responsable? Sí, pastor, muy responsable. ¿Y cuántos años tiene el papá? 15. Ay, Dios. No. Entonces entiendes que a veces no marcamos límites y nuestro cuerpo debemos de entender que está listo para la procreación desde que desarrolla, a los 8, 10, 12 años. Pero no quiere decir por eso que estamos listos mental o emocionalmente o financieramente para responder a eso. Sí. Y pastor, yo creo que para marcar las barreras que no son negociables, es importante tener claro, como lo que hablábamos antes, que el noviazgo solo es la antesala del matrimonio y que no debemos de guiarnos por nuestros deseos, sino por nuestra razón. Así es decir, no quiere decir que nosotros que no me pueda sentir enamorado, sí, pero debo de entender que todo tiene su momento. Y que el matrimonio, y especialmente la relación sexual, es una bendición única y exclusivamente en el matrimonio. Antes o fuera de ella, va a ser siempre una maldición y va a dejar cicatrices que no nos van a permitir ser felices después, cuando querramos ser felices. Tener una relación sexual antes del matrimonio. Solo para reforzar eso, ¿por qué no debo de tener una relación sexual antes del matrimonio? Mira, no deberíamos de tener relaciones sexuales aún por egoísmo. ¿Y por qué? Porque, como dijimos antes, aunque no hay sexo seguro, es decir, aunque usen preservativos, aunque usen dispositivos anticonceptivos, aunque tomen pastillas, eso está hecho con un margen de error. Así que, aún por egoísmo, yo debiera de evitar. ¿Por qué? Porque el hombre dice, a mí no me pasó nada. A mí no. Porque la que lleva la de perder es la dama. Porque te vas a dar cuenta que cuando el hombre va a buscar el muchacho va a poder querer tener relaciones sexuales con todas las chicas que pueda. Pero cuando él tenga que escoger una para sí, él va a querer una pura. Porque en el caso del varón, la pureza sexual es algo muy importante para cuando él busque una para toda su vida. Entonces, él puede arruinar o querer desgraciarle la vida a cuanta chica se permita. Entonces, aún por egoísmo, yo no debiera de tenerlo. ¿Por qué? Porque a la hora de que cuando se da un embarazo no deseado, me afecta física, mental. Si estás estudiando, se acabó el estudio, se interrumpen los sueños, viene la frustración, viene el rechazo y desgraciadamente en muchas de las situaciones donde se da este tipo de cosas, si la pareja incluso insiste en que se van a casar, muchos de ellos terminan divorciándose a los poquitos meses.
a los pocos años. O tal vez quedan juntos, pero muy... Sí, ¿por qué? Porque se faltaron el respeto antes. Y entonces ya no, el matrimonio se basa en un mutuo respeto. Entonces, el detalle es que cuando tú te saltaste las trancas, ahora tienes una situación en la cual se rompió algo dentro de ti. Y no solo pues en pareja, sino que también le van a transmitir esa infelicidad a su hijo. Claro, porque imagínate, yo te hago la pregunta, ¿a qué edad ya una chica comienza a madurar? Él estaba para ti. Ya me siento madura. Es que mire, pastor, cumplió los 20 y de una vez ya se sentía mayor y toda la cosa. Y tener cuidado, porque las chicas ya comienzan a madurar, ya no quieren besito y abrazo después de los 20. Entonces, ay, pastor, eso no sé. El detalle es, ¿y a qué edad maduran los varones si es que alguna vez maduran? Bueno, a los 50. Pastor, a ver. Es decir, un varón generalmente, a veces dicen que los varones son como los mangos. Hay unos mangos que son con mango de coche, que si te lo comes verde te quema. Algunos muchachos comienzan a ponerse pintones por ahí de los 25 o 30 años. Entonces tú vas a ver, tienes una relación, tienes un hijo a los 14, 15, 18 años y tu madurez emocional va a tardar 10 años. Entonces, ¿qué vas a pasar? Vas a tener un hijo no deseado, vas a tener un matrimonio arruinado. ¿Y qué pasa? Ahora vas a crear un hijo que de dónde vienen ahora los pandilleros, un hijo no deseado, porque te descubres que estás muy joven metiéndote en cosas de grandes, para los cuales no tienes ni madurez económica ni madurez emocional. Y si dejaste de estudiar o interrumpiste, es peor todavía porque tienes un rechazo. Entonces ese es el problema. Por eso es que aún hasta por egoísmo debiéramos de mantenernos puros. ¿Por qué? Porque la pureza sexual es un regalo que tú le vas a hacer a tu pareja. Le vas a hacer un regalo a tu pareja y se puede llegar puro, porque te vas a dar cuenta que hay mitos en cuanto a la pureza sexual. Sí, pastor, y no solo la pareja, creo yo, sino que también un regalo a ti mismo de bendiciones, porque como usted hablaba de que el tener una relación sexual dentro del matrimonio es una bendición, entonces si yo quiero contar con la bendición de Dios, pues también debería de esperar a el matrimonio. Vaya, una vez un anciano me dice, pastor, vaya a orar por mi esposa. Un primer anciano. Su esposa, 24 años. Madre de 5 hijos, con 24 años. Uy. Y ella trabajaba en una maquila aquí en Aliota. Y ella se conseguía novios en la maquila. Y se iba con ellos de la manita a la casa. Y el esposo le había perdonado ya 3 veces. Y ahora me dice, pastor, vaya a hablar con ella porque no sé qué le está pasando. La muchacha, cuando yo fui, ella era la mayor de 5 hijas. Ellos vivían aquí en Salamá. Pero desgraciadamente, los papás dormían en un cuarto y las niñas, eran 5 niñas, dormían en el otro cuarto. Y aparentemente, el papá en la noche se pasaba al cuarto de las niñas y abusaba sexualmente de sus hijas. Así que ella creció siendo la otra mujer de su papá. Y cuando ella llegó a los 12 años y platicaba con sus amiguitas de que, mira, y tu papi se mete contigo a la cama y te hace cositas. No, ya es otro día, se destapó la olla de sapos. Y se supo eso, ese hombre, si se le puede llamar hombre, no aguantó la presión y se suicidó, se colgó de la vida. Y cuando la niña regresó de la escuela a la casa, ella encontró a su papá colgado de la vida. Y esa muchacha me decía a mí, pastor, yo no puedo tener relaciones con mi esposo, porque cada vez que yo tengo intimidad con él, yo miro la cara de mi papá abusando de mí. Y yo le dije, mija, tú eres una víctima de ese hombre que tenía su mente pervertida. Sin embargo, ella me dice, pastor, yo no, por eso es que yo busco novios, porque yo no quiero tener intimidad. Ella me dice, pastor, mis 5 hijos prácticamente fueron violaciones de mi esposo. Porque el tener sexo premarital la arruinó para siempre. Arruinó ese matrimonio. Y ella a los 15 años se fue de la casa. Consiguió a este muchacho, a sus peores nada, ahí, y estuvieron juntos y tuvieron hijos. Y a veces, ¿sabes cuál es el problema? Que a veces confundimos sexo
con amor. Porque a veces no hemos recibido amor en casa, no hemos tenido una figura paterna. Y ahora viene alguien y nos ofrece sexo y confundimos sexo por amor. Y como no me siento amada, entonces ahora viene el problema emocional, viene el problema de que tengo hijos no queridos. Y entonces es por donde tú lo mires, es una desgracia el tener relaciones prematrimoniales. Y aunque tú digas, no, yo no quedé embarazada, a mí no me pasó nada. Desgraciadamente, quedaste. Y cuando tú quieras ser feliz, no vas a poder ser feliz. Aunque la sociedad dice, pastor, todo el mundo lo hace, todo el mundo... No, es que recuérdate, la sociedad no define lo que nosotros somos, ni nuestros valores, ni nuestros principios. Y entonces, porque el problema es cuando yo violento mi conciencia. Me quedo roto y me quedo vacío, aunque yo mismo esté y nadie más lo sepa. Ese es el problema, por lo cual nosotros debiéramos de poder tener, evitar, aún como hijos de Dios, esto, porque el sexo es una bendición, pero única y exclusivamente dentro del matrimonio. Muy interesante, pastor. Vamos a continuar. Y la siguiente pregunta dice así: ¿cómo puedo controlar mi mente para no tener malos deseos con mi pareja? Por ejemplo, como usted nos explicaba de las barreras físicas, ¿no? Y entonces, yo veo, imagínese que, por ejemplo, en el caso de un chavo, su novia tiene un escote o algo así, y hay unos que pues no pueden controlarse, qué sé yo, y entonces ve, y tal vez, o sea, fue sin querer, pues, o ve algo, y entonces, ¿cómo puede esta persona controlar sus deseos? Bueno, tienes que conocer cómo es la naturaleza humana. El hombre está hecho para responder al estímulo visual. Entonces, si yo me visto provocativamente, uso un escote, o uso esos shortcitos, o uso esas mini, que son más mini que faldas, entonces, porque algunas no dejan nada a la imaginación, es decir, algunas andan enseñando, y entonces el hombre va a responder a ese estímulo, porque está hecho para eso. Y si máxime, tú eres una chava condescendiente o cool y te dejas que te ponga la mano, y primero empieza en la rodilla, y luego empieza aquí, y luego va para allá. Entonces, esas son las partes que tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué debo yo de hacer cuando tengo el mal pensamiento? Y si a esto le sumas, si miro pornografía, o si veo películas de adultos 3 o cosas así, entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, número uno, si eres un varón, dedícate a algún deporte. Literalmente, sí, haz algún ejercicio físico. Es decir, trabaja. ¿Por qué? Porque hay varios mitos. Imagínate, hay varios mitos que te dicen que si no tienes relaciones sexuales, por ejemplo, te vas a llenar de barros. Eso entre los varones sí te dicen eso. Hay otro que dice que si no tienes relaciones sexuales, te vas a volver homosexual. Y hay otros que si no tienes relaciones sexuales, te vas a volver tarado. Okay. Entonces no puedes ser virgen. Es decir, entonces, sin embargo, por ejemplo, yo decidí de entregarle mi pureza sexual a mi esposa. ¿Te imaginas a las niñas cuando cumplen 15 años, qué se hace? La fiesta. Ah, su fiesta. La fiesta. ¿Y a los varones qué se hacen? Nada. Los mandan a trabajar. No, los molestan porque quieren tener su fiesta. Ah, sí. Entonces, pero imagínate, a mi caso, yo no crecí en un hogar adventista. Yo me bauticé a los 13 años. Y a los 15 llega alguien a quien yo amo y me dice, mira, amigo, tus hermanos te van a llevar a un lugar donde te vas a hacer hombrecito. Así. Es decir, patrocinado, ¿no? Porque fíjate que... Y me dieron los 3 argumentos. Y yo le dije, mira, si mi Biblia dice que no cometerás adulterio, no fornicarás, es porque puedo llegar puro. Entonces, porque ser puro y ser virgen es una decisión personal. No tiene que ver con un aspecto biológico. No sé si me expreso. Es decir, yo debo de tener ese cuidado de decidir en mi mente ser puro. Pero entonces debo de alejarme del árbol de la tentación. Entonces, por ejemplo, que miro, que oigo, con quienes estoy, cuidar las avenidas de mi alma y practicar un buen ejercicio, un ejercicio que te haga sacar toda esa energía que tú tienes. Y si eres chica,
¿Qué cuidados debes de tener? Vístete decentemente. Es decir, no te vistas, es decir, no enseñes la carne que no está para la venta. ¿Entiendes el punto? Porque hoy vivimos en una sociedad donde hay que enseñar carne. Es decir, si no se enseña, no se compra. Ese es el concepto que hay. Tienes que enseñar, y máxima ahora te vas a dar cuenta, es increíble lo que hay, que ahora la novia le quiere mandar una foto a su novio, de una foto íntima, una foto aquí. Últimamente hubo casos de 2 chicas, 13, 14 años, que le mandaron una foto desnuda a sus novios, y el chavo cuando terminaron la publicó en las redes sociales. Hola. Y las 2 chavas se suicidaron en Colombia. Ahora están persiguiendo a un muchacho de 14 años por esto. Entonces, esas situaciones no deben de darse. ¿Por qué? Porque tu sexualidad es para ti y para tu esposo, pero no debe de compartirse ni como un regalo, porque ahora te vas a dar cuenta que se está practicando lo que es el sexting, es decir, sexo a través del chat, y eso no es normal. Yo he recibido chats así. Estaba de pastor ahí en una iglesia y me mandaron un chat de alguien que cantaba en la iglesia, y alguien no adventista, y me dice, mire, para que miren los que cantan ahí en su iglesia. ¿Qué? Y él estaba teniendo relaciones íntimas por chat. Entonces, el punto es, aléjate de las cosas, aléjate del árbol de la tentación. No te hagas el machito. No nos hagamos los machitos de que, yo sí puedo, no, mira. No, a mí no me ha pasado nada. No, es como un pastor, una hermana le invitó una vez y, pastor, mire, venga a mi casa. Y la fue a visitar, y cuando salió ella, ahorita regreso, pastor, voy a ponerme más cómoda. Y salió en Baby Doll. Ahora tú crees que era momento de empezar, Padre nuestro que no, hay momentos en los que tienes que salir y escapa por tu vida. ¿Por qué? Porque el diablo va a tratar de robarnos. Y el problema es que te dicen, no sos machita, pues, o no sos aquí mujercita, o no sos aquí, o sos raro, o sos aquí. Es decir, la presión sexual es muy grande. Sí, y más ahora que, pues lo hablábamos, de que ahora que es tan normal, porque las películas que vemos, las películas que salen, la música que nos rodea, como pues, que la forma de vestir de hoy en día, la moda va muy enfocada en eso. A las cosas sexuales, pues, o sea, todo, literal, lo que tenemos nos orienta a ir a un acto sexual. Y tienes que reconocer que vivimos en la era de la sexolatría. ¿Qué es la sexolatría? Es que ahora se adora al sexo y a la figura femenina. Y ahora vas a ver que para fútbol te aparece una mujer despampanante que lo único que sabe que la pelota es redonda. Es decir, pero se utiliza la figura sexual para promocionar y vender. Entonces tenemos que cuidar las avenidas de nuestra alma, cuidar lo que vemos, lo que oímos, dónde estamos. Y desgraciadamente casi todas las series y películas y demás tienen contenido sexual explícito. Sí, pastor, ¿y usted cree que el tiempo de una relación, o sea, influye o es un factor de riesgo para tener relaciones prematrimoniales? O sea, el tiempo que yo llevo de novio el tiempo que llevamos de noviazgo con mi novio, sí, claro, ¿influye en eso? Sí, claro. Un noviazgo no debiera de pasar más de 2 años. Pero cuando tú ya tienes 4 o 5 años, entras en mucha familiaridad. Y alguien que no se compromete contigo en 2 años, te está haciendo perder tu tiempo. Hay que salir de ahí huyendo. Es decir, son relaciones, no digamos tóxicas, pero quien te ama se compromete. El problema es cuando dejas un noviazgo. Yo conocí una pareja que fueron novios 10 años. Que aguante. Es decir, qué desperdicio de vida, 10 años. Porque después la chica ya es una muchacha de 30 años. Y al final no se casaron. Él se consiguió una más patoja y la dejó. Les digo, si alguien te ama, te respeta. Y si te ama, te va a honrar y te va a dar su nombre. No es algo que se va a extender. Es que yo quiero cuando tenga mi casa, cuando tenga mi carro, cuando me gradúe. Si vas a hacer así, nunca te vas a casar. Entonces, por eso es que un noviazgo no debiera ser ni tan corto, ni tampoco debiera ser tan largo. Pero sí un noviazgo de mucha oración, pastor. Definitivamente. Bueno, pastor, ahora continuando con el tema, le quiero hacer la siguiente pregunta, que dice así.
¿Cómo ser firme en este aspecto cuando la sociedad cada vez son más normales las relaciones sexuales prematrimoniales? Bueno, el modelo ideal de fidelidad lo encontramos en la vida de José. Y José, él fue secuestrado, fue llevado a otra tierra, no había papá, no había mamá, no había nada. Y encontramos que siendo esclavo, José recibe la invitación de la esposa de Potifar. Le dice, acuéstate conmigo. Ella era su ama. Y entonces, ahora José, él dice, José mantenía un sentido de la presencia de Dios. Podría ser su sugar mommy, pastor. Ah, por favor. Sí, es que tú puedes decir, es que aquí no está mi papi, aquí no está mi mami, aquí nadie me mira, estoy en otro país, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Y José, pobrecito vos, mira, y aquí yo te voy a cuidar y te voy a dar dinero. Es decir, José podría, número uno, José nunca racionalizó con el pecado. Es decir, si tú te pones a racionalizar con el pecado, le vas a buscar cinco patas al gato, ¿no? Entonces, número dos, José mantenía un sentido de la presencia de Dios. ¿Por qué? José le dice a la esposa de Potifar, ¿cómo yo podría pecar contra mi amo Potifar y contra Dios? Es decir, puede ser que nadie te vio, que nadie se fijó, pero José sabía que él estaba defraudando a su Dios. Entonces, es la parte que debemos de entender, que no importa dónde estés, no importa que te vayas a un lugar escondido, no importa que te vayas a otro país, a otro lugar, siempre estás delante de la presencia de Dios. Y el otro factor que usted decía, la conciencia, o sea, nunca vamos a poder negar cuando quebrantamos nuestra propia conciencia. Es que después viene el problema. Al principio el diablo te va a decir, ay, no te va a pasar nada, no te va a doler, nadie se va a dar cuenta, mira, qué rico, que todo el mundo lo hace, que no sé qué, que no sé cuál. Cuando David cayó, él dice, mientras callé, mis huesos envejecieron en mi gemir. Sí, David cayó su pecado un año. Entonces el problema es que tú puedes pretender ignorar el problema, pero el detalle es que el problema nunca te va a abandonar. Yo supe un caso de un pastor que a él se le reseteó la mente. ¿Sí? Borró cassette, como que lo vieron así, erase y se acabó. Delete only. Delete only. Y se perdieron todos los recuerdos de las vacaciones mágicas. Él se sentaba ahí en el piano y y tocaba. Y la esposa le dice, ese es el himno tal. No, se me lo estoy inventando ahorita. Desgraciadamente, hasta donde se pudo precisar, él había caído en prácticas homosexuales. Y fue tanto el dolor de la mente por el sufrimiento, porque tú tienes un código moral. Y cuando violas ese código moral, es algo que no te deja escapar. Y por eso su mente estaba en tanto sufrimiento que se reseteó. Entonces tú puedes decir, no, yo no quedé embarazada, a mí no me pasó nada. El problema es que algo siempre se rompe dentro de nosotros. Y cuando tú quieres ser feliz, no puedes serlo. Por eso el sentido de la presencia de Dios, uno debe, la pureza es pastor, y el problema es, y pastores, si ya tuvimos relaciones sexuales, ¿qué hago? La virginidad no es algo físico, es una decisión. Tú puedes elegir ser puro, aun cuando tu cuerpo ya no esté puro, pero tú puedes elegir ser puro en el nombre de Dios y reservarte para ese momento especial. Y sí se puede llegar al matrimonio puro. Yo llegué y le di a mi esposa eso. Yo le regalé a ella la pureza sexual, la pureza física, que no es fácil. Pero recuerda, la cultura no determina tu religión. Es decir, la cultura no determina lo que tú eres. Tú determinas quién eres donde quiera que estés. Pastor, y bueno, ya vamos llegando a concluir este podcast. Y la última pregunta dice, ¿cómo llevar una relación de noviazgo sana en este aspecto hoy en día? Más que todo enfocado a lo que estábamos hablando ahorita de yo decidir serle fiel a mi Dios con mi relación, con mis prácticas y también respetar a mi pareja. Bueno, eso es una decisión, ¿verdad? Primero que todo debes de definir cuán importante es tu Dios.
Si para ti Dios es alguien importante, va a ser la primera cosa a considerar. Y entonces, dentro de eso debes de tener respeto por ti mismo, quererte, y no tener una relación de codependencia, es decir, una relación en la cual dependo, ay, si no me mira me corto las venas, ay, que no le dio like a mi publicación, o que no hizo aquí. No, tienes que aprender a valorarte como Dios te ama. Y entonces, en función de esto, tenemos que entender que cuando tú amas a Dios, tú sabes que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y que cuando llegue el momento, Dios te mandará a la persona correcta. Dios te dará la fuerza. Pero tú tienes que entender que también tienes debilidades y que dentro de eso uno debe de aprender, como dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cuál es mi parte? Señor, me gusta la pornografía, o soy muy dado a esto, pero por hoy, Señor, te entrego mi vida en tus manos, te entrego mis bajas pasiones, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, y en el nombre de Dios elige ser fiel por un día. Y así nos vamos día con día. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, y solo para las personas que nos ven, según lo que aprendimos el día de hoy, debemos de preservar nuestra pureza a nuestra pareja en el matrimonio, y también poner la importancia que Dios representa en nuestra vida. Y también para aquellas personas que ya han cometido algún acto, que han hecho un acto sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio, pues también recordarles de que, como usted dijo, puede decidir mantenerse puro para... Y recuérdate que hay pecados que solo se le confiesan a Dios y a nadie más, ni al esposo, ni a la novia, sí. Hay pecados que son solo para Dios y yo. Y entonces, especialmente los de este índole, uno debe de conservarlos. ¿Por qué? Porque esto puede arruinar la relación posterior. No es que uno va a engañar, sino que sencillamente, si yo ya le pedí perdón a Dios, no hubo un embarazo, nadie más necesita saber eso. Es por eso el Señor Jesús fue el modelo para esto. Cuando sorprendió a la mujer tomada en el acto del adulterio, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, no juegues con el pecado, porque el pecado siempre quema. Bueno, entonces muchas gracias, espero nos acompañen en el siguiente episodio. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones.